Mi nombre es Isaac Hernández y te doy la bienvenida a este que es mi proyecto social Reinventa Tech. Y pues nada, en este video hablaré de cómo crear métodos y funciones. Y ya sé que parece un poco raro lo del pelo, pero pues va a ser un cambio que tendré que implementar en los siguientes videos que iré subiendo progresivamente. Y pues nada, empezaremos hablando del concepto de un método. Bien. Un método es como una instrucción específica que le damos a un objeto para que realice una acción. Piensa en él como un bloque de código que tiene un nombre y realiza una tarea específica. Cuando llamamos, por así decirlo, o más bien ejecutamos un método, el objeto sigue las instrucciones que contiene para llevar a cabo cierta acción. Es la forma en que los objetos interactúan y hacen cosas en nuestros programas. Crear un método es como escribir un instructivo para que algo sepa qué hacer. Y para crearlo, generalmente necesitas de tres cosas. Primero que nada tenemos el nombre o un nombre. Tienes que darle un nombre claro que diga qué hace ese método. Piensa en nombres como encender, apagar, cantar o inclusive saltar. En el segundo paso tenemos las instrucciones. Dentro del método escribes los pasos exactos que quieres que se realicen. Estas son las instrucciones que el objeto seguirá. Tercero y último, ¿dónde ponerlo? El método siempre tiene que estar dentro de algo. En programación, normalmente va dentro de una clase o un objeto, que son como las cajas que agrupan cosas. Ahora, haciendo una analogía o un ejemplo a esto, imagínate que quieres enseñarle a alguien a hacer un sándwich. Podrías crear un método llamado hacer sándwich. En las instrucciones, pues serían las siguientes. Primero, tomar dos rebanadas de pan. Untar mayonesa en una rebanada. Poner una rebanada de jamón. Poner una rebanada de queso. Poner la otra rebanada de pan encima. Y finalmente cortar por la mitad. Y pues la explicación de este ejemplo sería, hacer sándwich sería el nombre del método. Los pasos del 1 al 6 son las instrucciones que contiene el método. Este método estaría asociado a la persona que va a preparar dicho sándwich. Utilizar el paso de parámetros por valor significa que al llamar a un método se envía una copia del valor del dato al método. El método trabaja con esta copia. Si el método modifica el valor de este parámetro dentro de sí mismo, el valor original del dato fuera del método no se ve afectado y permanece igual. Es como si el método tuviera su propia versión temporal del dato para trabajar, sin tocar el dato que tienes guardado. Ahora veremos utilizar el paso de parámetros por referencia. Quiere decir que es un mecanismo donde al llamar a un método, en lugar de enviar una copia del valor de un dato, se envía la ubicación en memoria, que es la dirección del dato original. Esto quiere decir que el método trabaja directamente con el dato original. Por lo tanto, cualquier modificación que el método realice sobre ese parámetro afectará directamente al dato original fuera del método, por lo cual no se crea una copia. Tanto el método y el código que lo llamó comparten el mismo dato. Ahora pasaremos a lo que es una función. Entendemos que una función es un bloque de código reusable que tiene un nombre específico. Tú defines qué pasos debe seguir este bloque de código una sola vez. Después, cada vez que necesitas que esa tarea se realice, simplemente llamas a la función por su nombre. La función se encarga de ejecutar todas las instrucciones que le indicaste.
Las funciones te permiten organizar tu código y evitan que repitas las mismas instrucciones y a su vez hacen que tu programa sea más fácil de leer y mantener. Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Piensa en la tarea de preparar una bebida. Esta tarea puede ser a su vez una función. Primero, tendremos que asignarle un nombre a la función, en este caso, preparar bebida. Después las instrucciones o la receta interna, las cuales serían las siguientes. Toma un vaso, añade hielo, vierte la bebida, ya sea refresco, jugo o inclusive agua, y si es necesario, añade un popote. Ahora, si alguien te pide una bebida, no tienes que darle cada instrucción una por una. Simplemente tienes o dices, prepara bebida y automáticamente sabes todos los pasos que debes de seguir. Puedes usar esta función para preparar una Coca-Cola, un jugo de naranja o un vaso de agua. La misma receta, o más bien la función, sirve para diferentes situaciones. Solo cambias el tipo de bebida. Ahora veremos devolver un resultado por parámetro de referencia. A veces una función no solo necesita recibir información para trabajar, sino que también necesita dar de vuelta un resultado y que ese resultado modifique directamente uno de los datos originales que le pasamos. Cuando una función devuelve un resultado de esta manera, significa que está escribiendo el nuevo valor directamente en la misma ubicación de memoria de la variable que le diste, en lugar de crear una nueva. Esto es muy útil cuando una función tiene que hacer varios cálculos o ajustes y quieres que todos esos cambios se reflejen de inmediato en las variables originales. Ahora veremos devolver un resultado por retorno. Cuando una función devuelve un resultado por retorno, significa que una vez que la función ha terminado su trabajo, te entrega directamente un único valor o dato como respuesta a su ejecución. Es como si la función te dijera, hice esto y este es el resultado final que obtuve. La función no modifica ninguna de las variables originales que tú le diste, a menos que uses paso por referencia para otros propósitos. Simplemente te da un nuevo valor que tú puedes usar o guardar donde tú desees. Finalmente veremos devolver un resultado por devolución implícita. Esto ocurre cuando una función genera un resultado automáticamente, sin que tú tengas que escribir una instrucción específica para retornar ese valor. La función simplemente hace su trabajo y, por su diseño o por cómo funciona el lenguaje de programación, puede ser que el último valor calculado dentro de ella se convierta en el resultado que la función entrega. Es un siglo para devolver un valor en algunos lenguajes de programación. Las devoluciones implícitas más comunes son las basadas en el nombre de la función y las basadas en expresiones lambda o flechas. La devolución implícita basada en el nombre de función consiste en utilizar el mismo nombre de la función para retornar el valor. Por ejemplo, si la función se llama suma, en lugar de utilizar un return o un parámetro de referencia, se utiliza el nombre suma. Y pues como lo estás viendo en la parte superior derecha de tu pantalla, pues está el ejemplo de esta devolución implícita o resultado por devolución implícita, el cual tenemos el nombre de la función y nuestras variables integer a e integer b, y pues como resultado final agregamos el nombre de la función, un igual y pues las dos variables a y b sumadas a su vez. Por otra parte, la devolución implícita basada en expresiones lambda consiste en utilizar una función con sintaxis de flecha
para indicar que se retorna un valor automáticamente. Un ejemplo para algunos lenguajes de programación sería el siguiente que se encuentra en la parte inferior. Y pues de igual manera tenemos nuestra función sumar y nuestras dos variables integer a e integer b. Después la flecha que indica el resultado y la suma de nuestras variables a y b. Y pues nada, esto sería pues todo lo que tenía preparado para ti dentro de este video. Y espero que te haya gustado. Te doy las gracias por permanecer a lo largo de este video. Y te recuerdo que en la parte de la descripción te dejo mi contacto por si tienes alguna duda o pregunta. A su vez, mi canal o bueno, nuestra comunidad de Discord, donde estaré subiendo libros digitales y algunos tutoriales de C++. Y te reitero muchas gracias y me despido.